Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una idea muy pero muy poderosa. Un marco teológico que nos dice cómo se debería tratar a los extranjeros. Todo esto basado en una interpretación bíblica súper específica. Y lo que es fascinante es que propone una estructura clarísima para entender este mandato. Así que vamos a desglosarla juntos, paso a paso. Así que, la pregunta central, el meollo del asunto, es esta. ¿Cómo debería una nación tratar al extranjero? Pero, y esto es clave, el enfoque que vamos a analizar no es político, ni tampoco económico, ¿no? La respuesta parte de un fundamento que es puramente espiritual. Para ayudarnos a entender, el texto nos da una metáfora supervisual que llama la cascada. A ver, imaginen una serie de principios que fluyen de arriba hacia abajo, como el agua, ¿no? O como una fila de dominós, donde una pieza empuja a la siguiente. Todo empieza bien arriba, con el carácter de Dios, y de ahí va descendiendo hasta llegar a nuestras acciones, y por supuesto a las consecuencias de esas acciones. Así que vamos a seguir esta cascada para entender la lógica completa. Muy bien, empecemos en la cima de la cascada. Aquí está el origen de todo, el principio fundamental que explica por qué se debe amar al extranjero. Y les digo una cosa, la razón probablemente no es la que muchos esperarían. Y acá está el primer punto clave. El argumento rechaza de plano, o sea, por completo, las razones prácticas o utilitarias. La idea no es que se les deba amar porque hacen trabajos que otros no quieren, o porque son buenos para la economía. No. Según esta interpretación, la razón va mucho más allá. Fíjense en la lógica que presenta el texto de Deuteronomio 10. Es una secuencia súper clara. Es como una deducción en 3 pasos. Primero, se establece que Dios es fiel y justo. Esa es la base. Segundo, a partir de ahí se afirma que Él ama a los más vulnerables, específicamente al huérfano y a la viuda. Y el argumento culmina en un tercer paso que es casi inevitable. Si Dios ama a esos vulnerables, entonces, por la misma razón, este mismo Dios ama también al extranjero. Y de esa lógica divina, de ese carácter, se desprende este mandato directo. Es una consecuencia natural. Si Dios ama al extranjero, su pueblo también debe hacerlo. Pero la clave de todo está en el porqué que nos da el texto. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¡Wow! Se apela directamente a la memoria. Entonces la razón principal no es el beneficio que trae el extranjero, sino que se trata de reflejar el carácter de Dios y de recordar la propia historia. Y ese llamado a recordar la propia historia nos lleva naturalmente al siguiente nivel de la cascada. Ahora el foco se mueve del carácter divino a la experiencia humana, a algo que se comparte. En este segundo escalón de la cascada, el argumento es un llamado muy fuerte a la empatía. Y no es una empatía teórica, ¿eh? Es una empatía que está anclada en una historia compartida, en el recuerdo de haber sido el otro, el de afuera. Es un mandato a recordar el propio pasado para poder comprender, de verdad, la experiencia de otra persona. Y aquí vemos cómo el libro de Éxodo conecta esto de una forma potentísima. El mandato no oprimirás al extranjero no se da en el vacío, está atado a una razón que es profundamente personal, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero. Es en esencia ustedes saben lo que se siente, porque ya estuvieron exactamente en esa misma posición. Es un llamado a la memoria del corazón. Y el flujo de la cascada sigue bajando. Ahora esos principios de amor y empatía dejan de ser algo abstracto para traducirse en algo muy concreto. Leyes y aplicaciones prácticas para la vida diaria. Y según este marco, la idea era clarísima. Se buscaba una integración total del extranjero en la sociedad, con exactamente el mismo estatus legal que una persona nativa. O sea, no existía un doble estándar. La ley era una y era la misma para todos, sin importar el origen. Y el punto crucial aquí es que esto no se quedaba en un sentimiento bonito, en una buena intención. Para nada. Estaba codificado directamente en el sistema de bienestar social de la época. Por ejemplo, se les garantizaba el derecho a recoger lo que sobraba de la cosecha, el derecho a recibir un salario justo y pagado el mismo día, e incluso se les incluía en la distribución del diezmo que se hacía cada 3 años. Eran protecciones reales y tangibles. Y aquí llegamos a una declaración que, de verdad, eleva todo a otro nivel. Este mandato del libro de Levítico va mucho más allá de no oprimir o ser justo. Se presenta como un paralelo directo del segundo de los 2 grandes mandamientos, equiparando el amor al extranjero con el amor que uno se tiene a sí mismo. Es francamente impresionante. Ok, ahora llegamos al fondo de la cascada, a la parte más severa de todo este argumento. Las advertencias y las consecuencias directas de no cumplir con todo lo anterior.
Aquí la cosa se pone seria. Lo que argumenta la fuente es que fallar en estos principios no es una infracción menor, no es un pequeño error. Se presenta como un asunto de salud espiritual para toda la nación y como algo que trae como consecuencia un juicio divino. Esta cita es increíblemente directa, no hay cómo suavizarla. La fuente subraya el peso inmenso de esa palabra inicial, maldito. Pervertir o negar la justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda no se ve como un error menor, se describe como una acción que coloca a una persona o a toda una nación bajo una maldición divina. Y esto conecta todo de vuelta con el inicio de la cascada. Maltratar a los vulnerables no es solo un ataque contra una persona, es interpretado como un rechazo directo a Dios. La fuente lo compara con un momento clave, cuando el pueblo de Israel pidió tener un rey y al hacerlo rechazaron al profeta Samuel. Dios le dijo algo como: tranquilo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Bueno, aquí se aplica exactamente el mismo principio. Y aquí se define la consecuencia final de una forma muy gráfica. Dios es descrito como un testigo veloz contra quienes le tuercen el derecho al extranjero. Y el texto revela la raíz del problema, la razón de fondo. Esa injusticia es una prueba de que, en palabras del texto, no me temen. Se vincula así el maltrato al vulnerable con una falta directa de reverencia a lo divino. Pero para concluir, el análisis no se queda en la advertencia, sino que termina con una nota de esperanza. Es una visión futura, tomada del libro de Ezequiel, donde se instruye que los extranjeros deben ser tratados como nativos, al punto de tener derecho a heredar la tierra. Es la imagen de un futuro donde las distinciones se borran y todos forman un solo pueblo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para que quede resonando. Si una nación es juzgada por cómo trata a sus miembros más vulnerables, tal como lo propone este marco, ¿qué revela eso sobre el mundo de hoy?